Márquez, menor de edad. Un menor no identificado de 3 años. María Gloria Rodríguez, de 6 años. Lirio Rodríguez, de 10 años. José Orlando Rodríguez, 2 años. Clemente Márquez, de 35 años. Elvin Rodríguez, de 10 años. Freddy Rodríguez, 8 años. Moisés Claro, 70 años. Matías Márquez, 70 años. Rosenda Márquez, 50 años. El Salvador är ett litet land i Centralamerika, bara lite större än Värmland. Landet ligger inklämt mellan Stilla havet och grannländerna. Orkanerna drar fram över havet och slår sönder det människor byggt upp. Marken skälver ofta och ibland blir det jordbävning eller vulkanutbrott. Här lever 6 miljoner salvadoraner, de flesta fattiga och på landsbygden. De lever i minnet av alla generaler och militärer som i nästan 100 år styrde landet. En händelse som många i världen minns är mordet 1980 på den folkkära ärkebiskopen Oscar Romero. Vid begravningen hade tusentals sörjande samlats framför katedralen och militären stod på taken och sköt rakt ner bland folket. –1980 tog en gerilla till vapen och inbördeskriget med militären pågick sedan i 12 år till 1992 när FN hjälpte till att få fred. Nu skulle det bli demokrati efter militärens dödskvadroners grymma tid. Men förtrycket är inte utplånat. De styrande vill inte hitta dem som såg till att 25 000 civila dödades eller försvann. De flesta förövare går fortfarande omkring på gatorna medan offren och familjerna i El Mozote väntar på upprättelse. El día 10 en la noche los encerraron y los tuvieron encerrados y los sacaron el día 11 a las 4 de la mañana a la plaza, haciendo 2 filas, una de mujeres y otra de hombres. Y cuando a las 7 de la mañana que aterrizó un helicóptero en ese lugar, fue cuando los echaron a las mujeres en unas 2 casas allí en El Mozote y los hombres los metieron a la iglesia. Después de que el helicóptero se levantó fue cuando ya empezaron a torturar y a matar los hombres, que se oían los clamores de los hombres. Ya como a las 12 del día empezaron a sacar las mujeres. Fue cuando se llevaron todas las jóvenes primero, todas las muchachas jóvenes y dejaron a las mamás llorando por sus hijas. Y ahí estuvimos todo ese día y en la tarde a mí me sacaron como cosa de las 5 de la tarde, que habían pocas mujeres, ya estaban sacando, porque después de que se llevaron las jóvenes, como lloraban y gritaba la gente, ¿verdad? Empezaron a sacar grupos de mujeres y grupos de mujeres. Y lo que yo escuchaba eran balaceras nomás. Las balaceras, no calmaba el juego de las balaceras. Bueno, entonces cuando me sacaron a mí, yo tenía mis 4 hijos y una hija de crianza, pero la hija de crianza me la llevaron primero porque ella tenía 16 años, fue la primera que se llevaron. Y me quedaron los 4 hijos míos que tenía yo, la niña de pecho en mis brazos y los otros 3 niños de mi falda. Entonces
Yo estando con ellos allí, entre dos soldados me quitaron los niños y me los aventaron por allá, pues. Y allí en el piso de la casa ya habían niños de un día nacidos que ya habían quedado ahí y a las mamás ya las habían matado, pues. Era una tribulación de oración de niños y oración de gente y rezaban, gritaban. Era una gran tribulación la gente ahí en ese momento. Entonces yo, que yo no quería aflojar mis hijos, porque decía yo que no los quería dar. Pero como fueron quitados de mis brazos, entonces yo agarré coraje y me querían quitar esta alforjita que ando aquí. Y no me la dejé quitar. Caminé siempre así a la fila donde los llevaban a matar. Cuando llegamos allá a la casa, vi yo que era que las estaban matando las mujeres. I över 25 år har Rufina Amaya berättat för omvärlden om det hemska som hände i Almonzotte de där decemberdagarna. Hon dröjde sig kvar med barnen i den sista gruppen kvinnor och där kom hon längst bak. I tumultet och besväret som soldaterna hade att hålla ordning på de skrikande och stapplande kvinnorna märkte de inte att Rufina föll på knä för att be till Gud att han skulle se vad som hände. När hon satt där på knä såg hon att hon hamnat in till ett litet träd till höger. Hon drog sig in mot det och täckte sig med grenar. Där satt hon alldeles chockad, tyst och gömd, ända från eftermiddagen till efter midnatt, medan hon helt nära i all skottlossning och alla skrik såg hur soldaterna rörde sig fram och tillbaka. För att döda klart kvinnorna och sen tända eld på husen där redan dödade människor fanns. Hon hörde barnen gråta och skrika. Mi visión era de que tal vez no los iban a matar, tal vez se los iban a llevar y que algún día yo los iba a ver. Esa era mi ilusión mía, pues en ese momento no creí que iban a matar hasta los niños. Yo era esa hija la que me hizo sobrevivir también, porque yo no quería tomar nada ni beber nada. Yo lo que quería, pues sí, yo pedía a Dios que quiera, que va a hacer conmigo. Pero siempre el Señor me iluminó que había quedado esa muchacha. Como ya veníamos combatiendo con el ejército que estaba aquí, lo desalojamos de este cerro de aquí y entramos al caserío aquí del Mozote. Entonces en esta primera casa al pie del cerro habían cadáveres y los niños que estaban en el convento. Entonces nosotros nos dieron orden de que para que no se los comiera los animales a los cadáveres, que bloqueáramos las paredes de las casas para que quedaran aterrados los cadáveres. Sí, era un mal olor fuertísimo, era demasiado, porque como ya se estaban deshaciendo, usted sabe, de una sola persona cómo es y eso que quieran animales revueltos, ¿va? Ganado, chancho, perro, cualquier animal que habían ellos matado. Y de la gente era un mal olor, pero descomparable, que viera. Porque nosotros regresamos y los quedamos aquí atrás de este cerro, campamentados. Se les nombraba campamento, ya lo de la guerrilla, acampamentados. Ya pasábamos haciendo seguridad aquí hasta aquel portillito y allá en la entrada aquí del Mozote. Y era duro estar a rodillas aquí cuidando el lugar, era duro. Tuvimos como alrededor casi de un mes que así es de mal olor, demasiado. Eso la coloca en una de las masacres más grandes de América Latina, por lo menos en las últimas décadas. Ha habido masacres más grandes anteriores, en Colombia, en la época de la violencia, y aquí en El Salvador, en el año 32, pero también ha habido otras masacres más grandes, sin duda, en África e incluso en los Balcanes. En Srebrenica son 7.000 personas, en Ruanda, bueno, mucho más gente, ¿no? Pero para América Latina, y definitivamente viniendo de Argentina, esta política de tierra arrasada que se dio
sobre todo en Guatemala y El Salvador, no fue igual en el Cono Sur, ¿no? Una de las cosas que a nosotros nos impresionó mucho cuando vinimos aquí, nunca habíamos visto algo así de esto, 140 niños, nunca, jamás. Y eso nos impresionó muchísimo, la verdad, fue una de las cosas más difíciles de hacer. Los cartuchos son muy importantes, no solo porque nos dan una idea del tipo de armas que se usaron, y en ese sentido se puede ver si es un arma que utilizaban, por ejemplo, en este caso, los que se supone que están acusados de esta masacre, el ejército y particularmente el batallón Atlacat. Seguimos encontrando el mismo tipo de cartucho, que es M16, que en principio era el tipo de arma que en ese momento de la guerra aparentemente solamente utilizaba el batallón Atlacat. También los cartuchos son muy importantes porque tienen el lugar de manufactura, donde se realizaron en la base. Todos estos cartuchos hasta ahora tienen el mismo lugar de manufactura, que es una fábrica norteamericana en Lake City, Missouri, que es una de las fábricas que provee al ejército norteamericano de munición, y se supone que este batallón había sido oficialmente equipado por los Estados Unidos, que en ese momento brindaba entrenamiento y munición al ejército salvadoreño. También vemos la fecha de manufactura, lo cual nos da una fecha mínima de datación aproximada de cuando se produjo el evento. Entonces, en ese sentido, se toman distintas precauciones que si esto fuera solamente un sitio de enterramiento, ¿no? En general, yo diría que nosotros, bueno, sentimos que nuestro trabajo llega en el momento de la reparación, más bien, en el sentido de que el daño más grave ya ha sucedido y de alguna manera nuestro trabajo está en una parte un poco más positiva, en el sentido de tratar de, no se puede reparar lo que sucedió, pero sí tratar de aliviarlo un poco, como recuperar los restos, como obtener justicia, conocer la verdad, poder dar sepultura. Y en ese sentido, creo que la mayoría del equipo siente que trabajamos tanto para los muertos como para los vivos, ¿no? Y descienda también sobre nuestros hermanos y hermanas. Francisco Claros, 70 años. José Ediberto Claros, de 14 años. La ley de amnistía fue decretada por nuestra asamblea en el año de 1992. Entonces, en octubre de 1993, que el juez, en base a esa ley de amnistía, sobreseyó definitivamente el caso. Ahí se hace ver, pues, en esa decisión que, de conformidad a esa ley de amnistía, se sobresee definitivamente a cualquier persona que pudiera resultar posteriormente responsable de haber cometido esa masacre. Pues yo nomás podría decir, como juez que estoy a cargo actualmente del juzgado o del tribunal donde se siguió el caso, que pues en su momento se tramitó, ¿verdad? Hubo una decisión, llamémosle, definitiva sobre el asunto, y difícilmente podría retomarse o reabrirse nuevamente el caso, puesto que ya la decisión que tomó el juez de su momento prácticamente lo clausuró. Y no estaría tal vez en mis manos poder hacerlo. Así.
Los que son responsables de este fue el teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, era el comandante del Biri Atlacat, él ya está fallecido. También está el mayor Natividad de Jesús Cáceres Cabrera, que era ejecutivo de este operativo durante la masacre que hizo el batallón Atlacat contra los pobladores de esta región. También están los capitanes Juan Ernesto Méndez Rodríguez, Roberto Alfonso Mendoza Portillo, él ya falleció, José Antonio Rodríguez Molina, Walter Oswaldo Salazar y José Alfredo Jiménez, quienes actuaron como comandantes de compañía del batallón Atlacat. Por supuesto, también participaron en las operaciones. Maria Julia Hernandez räknar upp de ansvariga i bataljon Atlacatel och för operationen i Almonzote. På ärkebiskopssätets juridiska enhet ligger på hemligt ställe 4 hyllmeter akter med alla vittnesmål och bevis från utgrävningarna. Son los nombres de los jefes que acompañaban pues sus soldados, los cuales realizaron el operativo. O sea, tenemos bien definido eso, tenemos muy bien definido las víctimas, bueno, el nombre de la mayoría de las víctimas y por supuesto tenemos las evidencias. Nosotros nunca hemos perdido la esperanza y si nosotros no podemos triunfar por el problema de impunidad que hay en nuestro país, algún día vendrán otros que sí triunfarán en la administración de justicia de este caso. Es importante que sigamos los elementos legales que nuestras leyes y el derecho internacional de los derechos humanos nos dan para actuar legalmente, para poder llevar a la justicia a los responsables de la masacre del Mozote. Que se administre justicia, el pueblo de El Salvador pueda conocer la verdad y se reparen tanto moral como materialmente a las víctimas y familiares de esta masacre. På denna plats hittade man 1992 resten av 132 personer. 121 av dem var yngre än 12 år. Alla är begravda vid monumentet i El Mozote. Mozote, aldrig mer. La esperada libertad llegará con la luz, la esperada libertad. Construimos hoy la paz en la lucha y el dolor. Nuestro mundo surge en la espera del Señor. Llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada. Fíjense que quizás no podemos decir porque el perdón tiene que ser de corazón, ¿verdad? No podemos, pues sí, no es fácil perdonar. Si no hay justicia, no es fácil perdonar. Si hay justicia, sí se puede perdonar porque, pues sí, se pide perdón. Los culpables nunca han pedido perdón, pues, al pueblo ni a nadie. Entonces no hay justicia, no hay justicia. Y no puede, pues, uno perdonar solo por perdonar también, ¿verdad? Se sabe que nuestros hijos es la vida de nosotros, pues, y no es fácil. Här är monumentet som frivilliga krafter byggt upp i huvudstaden San Salvador. Här står namnen på Rufinas barn och de 25 000 andra civila offren. Några av förövarna som bor i USA har dömts där. De före detta försvarsministrarna, generalerna Carlos Eugenio Vides Casanova och José Guillermo Garcia, dömdes för några år sedan att betala över $54 miljoner till några tortyroffer som också bor i USA. Och 2004 dömdes i Kalifornien tidigare flygofficeren och medlemmen i dödskvadronerna Alvaro Rafael Zavarria
för att ha deltagit i mordet på ärkebiskop Romero. Fíjense que quizás no podemos decir porque el perdón tiene que ser de corazón, ¿verdad? Man konstaterar och fastställer vilka som är ansvariga. Men sen i och med att samma personer också fortfarande har makten eller till och med många år efter sitter i en maktposition leder det till att ingenting konkret kan göras. Och det är tyvärr problemet även idag med El Salvador. Det var det som jag menade att det politiska läget inte tillåter något konkret att göras. Det kan inte fortsätta länge, precis som var fallet med Argentina. Det var också problem där. Det var samma problem i Chile och Argentina under många år. Men vi har sett att det politiska läget har förändrats och det har blivit möjligt och acceptabelt. Och de inflytelserika personer som är fortfarande i hela systemet, ja, de tappar mark och det blir möjligt att som sagt rättsväsendet börjar sitt arbete. Ändå tycker jag det kräver viss kanske politisk stämning i landet som ger mod till domarna att våga och vidta åtgärder. Och det finns inte idag i El Salvador. Es este es el emblema donde está el indio en pequeño, dice Atlacat y luego dice El Salvador. Este foto fue que me lo tomé yo allí por la edad de 20 años, recién llegado al batallón. Estamos hablando de un grupo de 100 soldados. En este caso, sí fue allí, lo sitiaron, lo rodearon, dijeron que el Mozote era una comunidad, un cantón directamente del FMLN, donde tenían logística, donde se habitaban, donde descansaban, un campamento, así lo manejaban, como un campamento. Y de esa manera fue que en la madrugada se adentró y fue la masacre. Pero mucha gente valiente. Y yo fuera uno a la hora de una masacre, yo prefiero más que me maten corriendo y huyendo y no cruzar los brazos que me ametrallen. Todo el mundo quiere defenderse o por lo menos huir de la muerte y mucha gente se corrió. Y los muertos que vieron allí, muchos fueron hechos filas, otros en las casas y otros quedaron en las quebradas. Yo me acuerdo de cuando lo retiramos de allí, que ya se fue el batallón, que pasamos por quebradas, son de paja, donde están los rillitos, pero no tienen agua, ¿va? Se le llama quebrada muchas veces con quebradas secas. Allí habían muerto también en la quebrada, gente que salió a huir y como ya estaba sitiado, habían soldados en los montes cuidando, la gente que procuraba huir le disparaban de donde estaban ya el cerco, que le llaman. Allí se le llama cerco, que se le pone. Otro más duro que siento yo que tiene este cursillo, porque se forma carácter, sí se forma, que quizás yo en este tiempo le diría que es inhumano. Inhumano le llamo yo por la forma que le quieren meter la psicología a la persona. Yo en esto lamento bastante porque a uno le dicen, durante la guerra uno no conoce personas. Cuando a uno le están enseñando estas capacidades, uno le dicen que no tiene que conocer personas durante la guerra. Si tu papá, tu hermano o tu mamá está en el lado contrario, mátalo. El soldado es un guerrillero. El del FMLN era otro guerrillero porque los dos van a la guerra, los dos son guerrilleros. Y los dos se sienten contentos porque están desempeñando su trabajo a la hora de actuar. Cuando no se peleaban, cuando no se disparaban, cuando solo pasaban los días, solo se caminaba, ese día no había fruto. Ese día se siente que solo andabas aguantando hambre y sudando y por gusto. Cuando se agarraban y
viera aquel traqueteo, ve quién se mata más. Ese día era bueno, porque ese día era tu trabajo, te desempeñabas tu trabajo. Se veía la capacidad si de verdadmente lo que te habían enseñado daba frutos. Y el otro allá, que era otro guerrillero, porque los dos se agarraban, ese día era bueno para ellos. Y si dicen que lo que se mueve, pues hay que aniquilar lo que se mueve. Eso era difícil hacerlo, muy terrible, porque verdaderamente la guerra es inhumana, toda guerra es inhumana y mueren personas que no se pueden defender, personas que como son los niños, mujeres embarazadas. Pero lo que ella dice, yo le doy fe a sus palabras, es porque ella sabe, quizás más de lo que diga cualquier soldado o cualquiera de los que participó, cualquier coronel, yo le doy fe a lo que esta señora decía, porque era una de la comunidad que antes de eso estuvo con ellos y tenía que saber cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos ancianos. Para mí las palabras de estas señoras muy creíbles en ese aspecto. Sí. Parte de ahí uno culpa a muchas personas. Culpa a una parte del gobierno cuando pasan esas cosas, una parte no es el que disparó de allá. En aquel es otra cosa, es con quien te estás matando, pero es parte del gobierno muchas veces que es meter a estos soldados. Ese momento es duro, es muy durísimo. ¿A quién le serviste? ¿Para quién trabajaste? Te utilizaron y te engañaron. ¿Qué recompensa tuviste? Entonces, este momento para este sector de la Fuerza Armada, pero especialmente los lisiados de guerra, es durísimo para nosotros. Ver de que un gobierno, aquí en El Salvador la llamamos la riquería, los de alto poder, los que tienen el poder, los millonarios, que son los que reclutaban al pobre para que fuera a pelear. Fue simplemente un engaño que le hicieron, lo utilizaron para que les cuidara todos sus bienes. Pero al final, después de una guerra, lo tiran a la calle, no le dan salud, no le dan prótesis, no le dan nada, lo tiran a que se vaya a morir después que sirvió. La línea de ambos para llevar a cabo la pugna, el transporte para tomar decisiones. Yo no puedo aceptar chantaje ni presiones. Yo no puedo autorizar un incremento de la tarifa de servicio. Señor, tengo preguntas de Suecia. ¿Preguntas de Suecia? Sí, de suecos. Ajá. Den nye presidenten var vald av en vänsterkoalition. På en presskonferens i maj 2010 fick jag chansen att ställa en viktig fråga till honom. Vad har hänt de senaste månaderna sedan ni bad offren för inbördeskriget om ursäkt? Bueno, como jefe de Estado, yo solicité perdón a todas las víctimas y familiares de las víctimas por las atrocidades, por los abusos de autoridad cometidas durante el pasado conflicto. Nadie lo había hecho. Eso ya marca un punto de inflexión, porque sin ser responsable de ello, en tanto jefe de Estado, en tanto conductor del Ejecutivo, pido perdón en nombre del Estado salvadoreño, en un afán de reivindicar moral y materialmente a las víctimas, a los familiares de las víctimas. A renglón seguido, luego la solicitud de perdón, hemos creado, ya firmé el decreto donde se ha creado una comisión de reparación de víctimas y familiares de víctimas del pasado conflicto armado, y esa comisión va a asesorar al presidente sobre las medidas a tomar para reparar moral y materialmente a las víctimas y a sus familiares. Entonces, ¿trabaja ahora esta comisión? No, la comisión se va a instalar en los próximos días porque recién acabo de firmar el decreto ejecutivo. Bueno, gracias.